¿A ti también te pasa que al hablar pareces un robot? No, no me refiero a eso, ni tampoco a esto. Está claro que no hablo de bailar, ni tampoco de que tu voz suene como un robot. Me refiero a que cuando hablas, las frases no encajan. Es como si hubiera algo robótico en lo que dices. Eso es porque nunca usas conectores. ¿Conectores? Sí, conectores. Si recuerdas, hace un tiempo hice un vídeo de conjunciones, que puedes ver por aquí, o por aquí. Bueno, pues bien, las conjunciones son un tipo de conector. Es decir, palabras que usamos para unir ideas, oraciones o párrafos. Los conectores son precisamente lo que hace que el lenguaje sea algo estructurado. En este vídeo vamos a ver 7 conectores. ¡Mejor 8! ¡No, 9! ¡Mejor pi! 3, 14, 16... Bueno, los que sean. Pero te aseguro que si empiezas a usarlos tu español, mejorará automáticamente. Por cierto, seguro que ya lo sabes, pero si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. En el otro vídeo ya vimos y, pero, por qué, así que, cuándo, mientras, sí, aunque, sin embargo, ya que y a menos. Hoy realmente vamos a ver menos para poder aprenderlos mejor. Empezamos. La primera es fácil. O. ¿Cómo? O. Sirve para hablar de varias cosas a la vez. ¿Te apetece un café o un té? Podemos hablar en inglés, francés o español. Fíjate que cuando queremos hablar de más de dos cosas, no decimos o. En ese caso, solo usamos o al final. Inglés, francés o español. Seguro que te olvidas de decir que o se convierte en u cuando va delante de palabras que empiezan con el sonido o. Tienes razón. Te pongo unos ejemplos. 7 u 8. Hierro u oro. ¿Estudias medicina u odontología? Ya sabes, dentista. Oye, ¿conoces a la orden de los caballeros que dicen ni? Dime en comentarios si sabes de lo que estoy hablando. Bueno, usamos ni cuando queremos negar varias cosas a la vez, como en estas frases. No me gusta el té ni el café. No vino Pedro ni María. Oye, otra pregunta. ¿Sabes contar buenas historias? Mentiroso, porque seguro que no conoces ni primero, ni luego, ni finalmente. ¿Te has fijado cómo he usado ni? Primero, luego y finalmente se utilizan para ordenar ideas o acciones en secuencia. Mira qué fácil. Primero preparé los ingredientes para la pizza. Luego amasé la masa y finalmente la metí al horno. Y en 10 minutos ya estaba lista para comer. Por eso, sirve para expresar una consecuencia de algo que se dijo antes. Lo vas a entender mejor con algún ejemplo. Ayer llovió, por eso nos quedamos en casa. Me preparé mucho para la entrevista, por eso conseguí el trabajo. No obstante, se usa para conectar dos ideas totalmente contrarias. Siempre está lloviendo, no obstante, me gusta que llueva. Prefiero los helados de chocolate, no obstante, hoy me apetece uno de vainilla. Tú, sí, tú. Ven aquí. No obstante es el equivalente a sin embargo, pero no obstante es muy formal. Sin embargo, formal y pero es lo más básico. De verdad, créeme, todo lo que tengo es de la mejor calidad. ¡Vete! Eso ha sido un poco extraño, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si me dejas en comentarios tus dudas, ejemplos, no sé, lo que quieras? ¡Nos vemos!